Cordial saludo, mi nombre es Rosana Valeria Ramírez Ramos, estudiante de maestría en educación, y el día de hoy les voy a presentar una línea de tiempo perteneciente al curso de Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva. La información aquí planteada está relacionada con los elementos más relevantes de la evolución política en el marco de la educación inclusiva en el contexto internacional y nacional. Para ello se ha marcado como periodo inicial el año 1950 hasta la actualidad. 8 momentos importantes en el transcurso de la historia que vale la pena mencionar y destacar en esta actividad. Es importante iniciar diciendo que la historia de la inclusión educativa no es lineal, es una trama de avances, resistencias y transformaciones que aún sigue en construcción. Bueno, para la década de 1950 la he titulado El derecho a la educación como punto de partida. Desde 1950, el derecho a la educación comienza a tomar fuerza a nivel internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues en su artículo 26 establece la educación como un derecho fundamental. Aunque no se habla de inclusión, se sientan las bases para su desarrollo. En Colombia este periodo se caracteriza por la expansión del sistema educativo como parte de un proceso de modernización sin una mirada hacia la diversidad. La inclusión no existe como concepto. La discapacidad se percibe como un asunto médico o de caridad, no como una cuestión educativa. Hay dos anclas históricas en este periodo muy importante, el de la inclusión, donde nos dice que la discapacidad es vista como objeto de caridad y atención médica, no educativa. Y en el ámbito del contexto vemos que la violencia bipartidista en Colombia y la consolidación del Frente Nacional. Para la década de 1960, vemos los primeros gestos de diferenciación educativa. Durante la década de 1960 emergen los primeros gestos de diferenciación educativa, pues la Declaración de los Derechos del Niño impulsa la idea de adaptar la educación a las características individuales. En Colombia se institucionaliza la educación especial a través del decreto 2080 de 1967. Aunque bajo un modelo segregado que diferencia a los niños con necesidades especiales de los demás. La inclusión sigue sin ser considerada, sin embargo se dan paso hacia un reconocimiento más amplio de la diversidad. Aquí las anclas históricas de la inclusión tienen que ver con la educación especial, se institucionaliza separada de la educación regular. ¿En qué contexto? En el contexto donde inicia el Frente Nacional, estabilidad política para reformas sociales. Para la década de 1970 hablamos de los primeros pasos hacia la integración escolar. En los años 70 se inicia la integración escolar como una aspiración educativa. A nivel internacional, el informe Faure de UNESCO de 1972 plantea la educación para todos como un ideal democrático. En Colombia surgen programas pilotos de integración liderados por fundaciones privadas y el decreto 088 de 1976 propone modalidades diferenciadas de atención. Aunque la noción de integración empieza a tomar forma, las barreras estructurales persisten y la transformación del entorno escolar es mínima. Las anclas históricas, cuando hablamos aquí en esta década de inclusión, aquí se intenta ubicar a estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, pero con poca transformación del entorno. Entonces, aquí el contexto es donde nos habla de que el auge de movimientos sociales y sindicales que reclaman la equidad. Para la década de 1980 tenemos la integración como derecho emergente. Con la Declaración Mundial sobre Educación para Todos se reconoce la necesidad de eliminar esos obstáculos para el acceso educativo, aunque la inclusión aún no sea concreta plenamente. En Colombia, el decreto 1006 de 1984 orienta el desarrollo de servicios educativos para personas con discapacidad y se fortalece el debate sobre integración. Sin embargo, el enfoque predominante sigue centrado en adaptar al estudiante al sistema, sin transformarlo. Las anclas históricas que hacen parte de esta década en la parte inclusiva es cuando se promueve la adaptación individual, más que el cambio institucional. ¿En qué contexto se da esta ancla histórica? En la crisis económica, contexto social propicio para las reformas constitucionales. Para la década de 1990, el nacimiento de la inclusión como derecho. En los años 90, la inclusión se consolida como un derecho. La Declaración de Salamanca de 1994 redefine la educación inclusiva como un derecho de todos,
promoviendo escuelas capaces de eliminar barreras. En Colombia, la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, incorpora los principios de equidad, diversidad e inclusión, marcando un giro significativo. La inclusión se entiende entonces no solo en relación con la discapacidad, sino como un principio que abarca múltiples formas de diversidad. Las anclas históricas que marcan esta década en la parte inclusiva es que deja de ser sinónimo de discapacidad. O sea, la inclusión deja de ser sinónimo de discapacidad y se amplía hacia otras formas de diversidad. En un contexto de apertura política, nueva constitución y fortalecimiento de los derechos sociales. Para la década de los 2000, la inclusión es vinculada a la calidad y la permanencia, dos términos muy importantes, ¿cierto? Entonces, la inclusión se vincula a la calidad y permanencia educativa. A nivel global, los Objetivos de Desarrollo del Milenio promueven el acceso universal a la educación básica. Y en Colombia se adopta la Política Nacional de Inclusión Educativa para el año 2002. Y el Decreto 366 de 2009 que regula apoyos pedagógicos para estudiantes con discapacidad. La inclusión entonces se reconoce como un derecho individual y una responsabilidad del sistema educativo. Entonces, las anclas históricas que se ven marcadas en este hito, en este periodo del que estamos hablando de los años 2000, es que la inclusión avanza, en la inclusión avanza el diseño de ajustes razonables y apoyos para la permanencia escolar. ¿Se da en qué contexto? En contexto de conflicto armado y desplazamiento forzado, que impactan la equidad educativa. Bueno, para el año 2010 nos encontramos con el título de Inclusión como Derecho Universal e Interseccional. En la década del 2010, la inclusión adquiere un enfoque universal e interseccional y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Colombia entonces responde con políticas como el COMPES 166 de 2013 y la Ley 1618 del mismo año, que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Se amplía el enfoque hacia el reconocimiento de múltiples dimensiones de la exclusión, introduciendo principios como el diseño universal para el aprendizaje, que traduce a sus siglas DUA. Entonces, vemos aquí que las anclas históricas por la parte inclusiva es que se introducen los principios del diseño universal de aprendizaje, que ya mencioné, que traduce las siglas DUA, y en este contexto se da un proceso de paz y debates sobre justicia social y educación en el posconflicto. Bueno, como último aspecto tenemos el del año 2020, que contempla los retos contemporáneos de la inclusión, que es en el que estamos viviendo actualmente. La pandemia obliga en el 2020 a revisar los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 4 desde la perspectiva de la equidad digital y la resiliencia educativa. En Colombia, el Ministerio de Educación emite nuevos lineamientos con enfoque territorial y cultural y publica las guías 93 y 94 en 2022. Que tienen que ver sobre los ajustes razonables y flexibilización curricular. La inclusión se concibe ahora entonces como una transformación profunda del sistema educativo para reconocer y responder a la diversidad. ¿Qué vemos en este periodo? Que las anclas históricas de la parte inclusiva tienen que ver con que la pandemia visibiliza esas brechas digitales, sociales y educativas. Y en el contexto al que se da es de acuerdo a la emergencia sanitaria global y reconfiguración de la educación híbrida. Entonces, por todo lo anterior, se hace necesario recordar que la inclusión educativa no es un destino, sino un camino de compromiso, equidad y transformación constante. Espero que les haya gustado y quedado clara la información aquí suministrada. Muchas gracias.